Hola, hoy vamos a estar hablando de la cascada de la coagulación y la hemostasia. Dentro de la cascada de la coagulación tenemos que saber que existen dos vías. Tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca. La más sencilla es la vía extrínseca, en un paso así resumido, que se va a activar por un traumatismo que va a ir al factor tisular. El factor tisular se va a encontrar activado, se va a dirigir hacia el factor 7. Una vez que se encuentra con nuestro factor 7, vamos a tener nuestro factor 7 activado y que se va a dirigir a su factor 10 o factor de Stuart Power para luego tener el factor 10 activado. En cuanto a la vía intrínseca de la coagulación, tenemos que tomar en cuenta que esta va a comenzar con la activación del factor 12 o factor de Hageman. Vamos a tener nuestro factor 12 activado. Luego este factor 12 activado se va a dirigir hasta el factor 11. Luego vamos a tener nuestro factor 11 activado. Nuestro factor 11 activado en conjunto el calcio van a entrar en contacto con el factor 9. El factor 9 vamos a tener luego nuestro factor 9 activado. El factor 9 activado se va a dirigir hacia el factor 8 y vamos a tener nuestro factor 8 activado. Es importante tomar en cuenta que aquí nuestro factor 8 activado va a entrar conjuntamente con el factor 9 activado el calcio y los fosfolípidos, que va a ser complejo 8, para entrar en contacto con nuestro factor 10 y tener la activación de nuestro factor 10 activado junto al calcio. Ya a partir de aquí, cuando tenemos la activación de nuestro factor 10, tenemos la vía común. Para nuestra vía común ya tenemos nuestro factor 10 activado y para que pueda ir nuestro activador de la trombina, va a estar acompañado del factor 5 activado, el factor 10 activado, el calcio y los fosfolípidos, de manera que la protrombina lo va a convertir en trombina. Esta trombina se va a dirigir hacia el fibrinógeno y en la unión de la trombina con el fibrinógeno vamos a tener como resultado la fibrina. La fibrina se va a unir con el factor 13 y van a ir a formar nuestros polímeros de fibrina. ¿Ya? De manera que con esto nosotros vamos a empezar a tener la formación de estos coágulos de fibrina que van a tener la estabilización y las uniones entrecruzadas para darle la formación de la famosa red de fibrina. Una vez que ya entendemos lo que es la cascada de la coagulación, vamos a pasar a ver un poco de la hemostasia. La hemostasia es un mecanismo fisiológico complejo que va a tener dos funciones totalmente diferenciadas. Como primera función va a ser detectar las pérdidas de la continuidad, ya estamos hablando de una herida que se va a formar dentro del vaso sanguíneo y detener esta pérdida de sangre que se puedan producir por estas pérdidas de continuidad. Y como segunda función va a ser mantener la permeabilidad de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces aquí vemos todo, ¿no? Como nuestra cascada de la coagulación se va a ir activando y como resultado final vamos a tener la formación de la malla de fibrina. Una vez que ya entendemos lo que es la hemostasia, vamos a comprender la hemostasia primaria y que se va a dar por mecanismos físicos. Dentro de los mecanismos físicos vamos a tener que la carga eléctrica negativa de la superficie endotelial va a coincidir con la membrana plaquetaria, ya esta es nuestra membrana plaquetaria, por lo que va a existir una repulsión de cargas y este mismo va a evitar que éstas se puedan acercar, porque una vez que éstas pudieran entrar en contacto, pudieran desencadenar también la formación futura de nuestro tapón plaquetario. ¿Ya? Dentro de los mecanismos químicos vamos a tener que nuestra célula endotelial va a sintetizar nuestros antiagregantes plaquetarios que van a ser la prostaciclina, el óxido nítrico y la ADPasa. También vamos a tener nuestros anticoagulantes que va a ser la heparina sulfato, complejo de proteína C, el inhibidor de la actividad del factor tisular y los profibrinolíticos que va a ser el activador tisular del plasminógeno, que eso ya lo habíamos visto en la anterior clase. La hemostasia primaria va a tener tres fases. Vamos a tener como primera fase la adhesión plaquetaria. En esta fase de la adhesión plaquetaria, las plaquetas que están pasando se van a adherir inmediatamente gracias al colágeno del subendotelio y esta unión se va a dar a través de unas distintas glicoproteínas de adherencia, que van a ser las glicoproteínas de adherencia 1A y 2A.
Estas van a necesitar de otra proteína también fuerte para que se dé esta adherencia y aquí vamos a tener en acción al factor de von Willebrand, que se van a unir a esas glicoproteínas plaquetarias, ¿ya? Y la otra de las glicoproteínas plaquetarias que también va a permitir su unión para la adhesión plaquetaria va a ser la glicoproteína 1B. Hay que tomar en cuenta que el factor de von Willebrand es un factor que es producido por las propias plaquetas y también puede ser producido dentro del subendotelio vascular. Dentro de la hemostasia primaria, luego de la adhesión, tenemos la activación plaquetaria. En esta activación plaquetaria vamos a tener tres sustancias que van a activar esta adhesión plaquetaria, que va a ser la epinefrina, el colágeno y la trombina. ¿Ya? Esta activación lo vamos a tener en tres etapas. En la primera etapa vamos a tener la ciclooxigenasa plaquetaria que va a actuar sobre el ácido araquidónico que vamos a tener como resultado el tromboxano A2. ¿Ya? Y este va a promover la amplificación de la activación de más y nuevas plaquetas y el fármaco que llega a inhibir esta acción de la activación plaquetaria va a ser el ácido acetil salicílico. ¿Ya? Este ácido acetilsalicílico va a ser un inhibidor enzimático, va a ser sobre todo de la ciclooxigenasa plaquetaria. ¿Por qué va a ser en esa sección? Porque va a inhibir la síntesis de tromboxano. Entre estos tenemos el ácido acetilsalicílico, ya lo habíamos mencionado, también conocido como aspirina, la sulfenilpirazona, el trifulsal, el diltasol y el ibuprofeno. Además de nuestro tromboxano A2, la epinefrina y el colágeno son los que van a estar ayudándonos para la activación plaquetaria, además de la segregación de las glicoproteínas de gránulos, que van a ser los gránulos alfa y los gránulos densos, que nos van a dar la formación de ADP. Ya cuando tenemos la activación plaquetaria, lo que mencionábamos anteriormente es luego de la liberación del tromboxano A2. ¿No? La segunda etapa en estas plaquetas activadas van a liberar en el medio interno los dos gránulos alfa y los gránulos denso. Estos gránulos alfas van a producir una proteína neutralizadora de la heparina y los gránulos densos van a liberar ADP y serotonina que estos en su conjunto van a provocarnos una vasoconstricción. Y en la tercera etapa de la activación plaquetaria, las plaquetas activadas van a expresar en su membrana el fosfolípido, el factor 3 o tromboplastina parcial. Y encima de esta superficie van a ocurrir reacciones de la hemostasia secundaria. Luego tenemos la agregación plaquetaria como tercer paso. El ADP que ha sido secretado por nuestros gránulos densos va a inducir una alteración conformacional en la glicoproteína plaquetaria 2B y 3A a través de su receptor, ya que es el receptor de ADP. Para que este acepte el fibrinógeno, se va a convertir en un puente para la agregación plaquetaria y además de que cada plaqueta va a proceder entre 50.000 moléculas de glicoproteínas 2B y 3A. Dentro de los fármacos que tenemos como inhibidores de receptores del ADP tenemos la ticlopidina, el clopidogrel y el prasugrel. Y dentro de los antagonistas del receptor de la glicoproteína 2B y 3A tenemos el trigamin, el eptifibactide, el tirofiban y el abiximab. Eso sería todo. Cualquier duda, no duden en escribirme. Hasta luego.